Nos hemos demorado una cantidad de tiempo, como pueden ver, porque eso es un libro que está rico en información para la edad de la iglesia. La edad de la iglesia, este es el apóstol Pablo escribiendo esto desde la prisión en Roma, una de las 4 epístolas que escribe, pero esto está completamente lleno de información, y lo que hacemos nosotros en la iglesia es ir palabra por palabra, regla por regla, reglón por reglón. Estamos viendo en estos momentos que nos dice la palabra, como la pueden ver ahí antes de iniciar nuestra oración, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos. La ley de los mandamientos, hemos entrado a ver lo que es la ley mosaica con más detalle. Entonces, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, primero que todo vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Ustedes saben que Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y para lograr la comunión con el Señor es necesario hacer uso de 1 de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, hacemos uso de la confesión, estamos llenos del Espíritu Santo, y la porción espiritual de la Biblia la podemos entender. Entonces, tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo siga causando el crecimiento espiritual en nosotros, y que todo lo que aprendamos lo podamos utilizar para la máxima producción espiritual, para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, este es el estudio que estamos haciendo. Estamos en Efesios 2:15, de nuevo, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Cuando habla de los dos, está hablando del judío y del gentil, de los judíos y de los gentiles. Ustedes saben que el apóstol Pablo era judío, ¿okay? Y nuestro Señor Jesucristo era judío. O sea, la salvación viene por medio del judío. Entonces, aquí está diciendo que ahora, debido a que el tiempo para la edad de Israel fue parado, el cronómetro para Israel fue parado. El cronómetro de Israel tiene que ver con todo ese sistema que era utilizado en el Antiguo Testamento a través de los rituales para enseñarle al pueblo de Israel la palabra de Dios. Pues ahora, en el día de Pentecostés, 50 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, comienza la edad de la iglesia, y nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia. Aquí todavía está esta gráfica que yo les puse, que habla primero que todo de la edad de los gentiles. 2000 años han transcurrido. Después viene la edad de Israel, que es parada, el cronómetro es parado, transcurrieron 2000 años, y después, eso pasa después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra angular. La piedra angular tiene que ver con el hecho de que vincula a Israel con la iglesia. ¿Okay? Iglesia. Israel y la iglesia, él es la piedra angular. Después comienza la iglesia, ya la iglesia tiene 2000 años de vigencia, y cuando termine la época de la iglesia viene el rapto de la iglesia para ser evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. En ese trayecto, en los 7 años que transcurren en la tierra, la 70ª semana de Daniel se cumple, y a los 3 años y medio viene la abominación de la desolación, que va a ser un evento extraordinario. Y después de esto es que regresa de nuevo el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, para gobernar en la faz de la tierra por 1000 años, y nosotros regresamos con Él. Entonces tenemos un norte, algo maravilloso. Ya nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas a través de la fe en el Señor Jesucristo, pero ahora tenemos la oportunidad de crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, y aquellas personas que lo conocen a su máxima capacidad son las que van a tener la máxima producción, porque la producción viene por medio de amor. Nada de la producción puede ser sin amor, porque el amor es el primer fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Esos son los frutos del Espíritu, y a medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, más lo amamos y más queremos hacer su voluntad. No es una religión, no es asunto de golpes de pecho ni nada de eso, sino es una relación íntima con nuestro Creador a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Padre por medio del Hijo. Él es el que nos da a nosotros toda la información que necesitamos. Nosotros no tenemos que ir a través de otros mediadores, no tenemos que pasar por hombres. No hay asunto como existía en las épocas de Israel, que habían sacerdotes especializados de la familia de Aarón.
Ahora, en la edad de la iglesia se ha copiado este sistema para decir que hay sacerdotes especializados y que están los laicos, que son nosotros, y la curia, que son los entendidos en las cosas de Dios. Pero eso no es así, porque todos nosotros somos no solamente embajadores de Cristo, sino también somos ministros del Evangelio, y además de eso, ¿qué somos? Sacerdotes del Dios Altísimo. Todos nosotros, el hombre y la mujer, sacerdotes del Dios Altísimo, porque somos sacerdotes espirituales. Eso ocurrió en el momento que nacimos espiritualmente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, hay una gran riqueza para nosotros y una felicidad que esto nos da a nosotros extraordinaria, porque nosotros sabemos de qué se trata. No es religión, no es golpe de pecho, nadie nos va a manipular. La palabra de Dios es para todos nosotros, y el que quiere tener una relación estrecha con el Señor, pues viene a conocer la palabra de Dios. Y lee la Biblia y se entera y crece y tiene destilada en su vida la verdad absoluta de la palabra de Dios, con la cual puede navegar en cualquier circunstancia en la vida y salir victorioso de cualquier circunstancia. Y eso es algo pues maravilloso que solamente la palabra de Dios puede proveer. Entonces, con eso en mente, seguimos el estudio. Estamos viendo que aquí hay una palabra que se le estoy subrayando con la flechita en la pantalla, y es nomon. Aquí pueden ver la palabra nomon, que es la ley. Esta es la ley, y estos son los mandamientos en tolon. Son los mandamientos que están, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, aquí tenemos que partimos a través de este versículo en particular a ver lo que es la ley mosaica. Y la ley mosaica, como ustedes saben, es extraordinaria. La ley mosaica a nosotros nos permite ver cosas que son verdaderamente maravillosas. Y lo que quiero enseñarles entonces es darles un poquito pues, de trasfondo acerca de la ley mosaica. Y nos dimos cuenta que la ley mosaica está dividida en 3 partes para que nosotros la podamos estudiar. La ley mosaica solamente es una, pero nosotros la dividimos en 3 partes para ver a qué atañe cada porción de la ley. Y vemos el código número 1 es los 10 mandamientos o el decálogo, que sirve para salvaguardar una nación, para que una nación llegue a ser absolutamente próspera. La prosperidad viene por medio del orden, y el orden establecido por Dios es espectacular. Lo único que tenemos que hacer es seguirlo. Ahora, ¿qué hace? Los 10 mandamientos regulan la naturaleza pecaminosa humana. Todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa humana, y si no la frenamos, nos convertimos en fantoches espirituales. Y si no hemos creído en el Señor Jesucristo, pues entramos completamente en la anarquía espiritual, en la anarquía en lo que corresponde a nuestro destino, y terminamos pues haciendo uso de la carne en todo lo que hacemos. Nos convertimos en seres excéntricos, básicamente. Eso es una parte de la enfermedad mental que ocurre en la persona que entra en lo que nosotros llamamos. Aquí les voy a describir lo que es excéntrico. Este es el centro y esta es una rueda excéntrica. Ustedes dan cuenta que el eje no está en el medio. O que nosotros podemos ser maravillosos en la tierra, en el campo en que nosotros perseguimos, para ganar dinero, por ejemplo, para tener éxito, para tener reconocimiento humano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por este lado tenemos nuestra vida destruida. ¿Okay? No conocemos las cosas de Dios, no crecemos espiritualmente, no sabemos de qué se trata todo esto. Pensamos que esto se trata de hacerse rico, de hacer dinero, de tener propiedades, de ser la persona non plus ultra maravillosa que todo el mundo le hace la veña porque es una persona espectacular. Pero te das cuenta de que en realidad, la verdad, no es así. ¿Qué pasa? Que la parte espiritual es descuidada, y entonces aquí tenemos una persona excéntrica que le va muy bien por un lado, pero por otro lado es un desastre. Y la analogía que les he dado es que si tú tienes 4 ruedas excéntricas en tu carro, ¿okay? Imagínense cómo camina ese carro. Eso es, ¿verdad? No puedes tomar velocidad. ¿Por qué? Porque eso está fuera de centro y no puede, y así es tu vida, así vas a caminar en tu vida, todo fuera del lugar, y no sabes por qué estás así, te vas a quejar y vas a decir que la vida no sirve y que la religión no sirve también. Es verdad, la religión no sirve. Si estás metido en una religión, no sirve, porque la religión generalmente está basada en la ley mosaica, y la ley mosaica no puede con la carne. No puedes, simplemente. Y por 1440 años los judíos trataron de mantener la ley para justificarse ante Dios, pero ¿qué pasó? No pudieron, imposible. ¿Por qué? Porque tú no puedes con la carne es más fuerte. Cuando sube la represa, ¿qué vas a hacer cuando sube la represa? ¿De dónde? ¿Por dónde va a salir el agua? ¿Se dan cuenta? Entonces, por más ley que tengas, no la puedes aguantar. Así de simple. Entonces, tienes que tener algo adicional.
Los 10 mandamientos se dirigen precisamente entonces a la naturaleza pecaminosa para que una nación pueda sobrellevar a sus propios ciudadanos, porque imagínense, si hay una naturaleza pecaminosa que tú no puedes controlar y después te casas, entonces hay 2 naturalezas pecaminosas dentro del mismo techo, y después tienes hijos, y si tienes 5 hijos son 5 naturalezas pecaminosas más 2, son 7, se formó el zafarrancho, y además tus amistades, pues con tus amistades, con su naturaleza pecaminosa, imagínense, por eso es que la gente hace fiestas, para disfrutar la naturaleza pecaminosa. Para bailar la naturaleza pecaminosa, porque no puede hacer nada al respecto. Entonces Dios sabe eso, y Dios sabe qué es lo que se necesita. Después vemos el código número 2, que son las ordenanzas o el código espiritual de la palabra de Dios. El código espiritual tiene que ver con todos los asuntos que se relacionan al Señor Jesucristo, como el cordero que es degollado, ¿verdad? La persona misma degollaba al cordero en frente del sacerdote, y después el sacerdote lo miraba a ver si estaba limpio, lo ponía en el altar, la sangre la llevaba adentro una vez al año, tenía que lavarse las manos el sacerdote, y eso habla de la confesión de los pecados, porque sin lavarse las manos y los pies no podía entrar al lugar santo, que representa el cielo, representa a Dios. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba atrás de este velo, y era el que hacía los sacrificios en el asmos, que le llaman en el griego, y tiene que ver con el arca del pacto, que tenía los 2 querubines, uno hablaba de la justicia de Dios, el otro de la rectitud de Dios, era en una taza de oro puro que hablaba de la deidad de Dios, y la caja tenía oro, enchapada en oro, y madera de acacia, que hablaba de la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo, y adentro estaban la tabla de Aarón, la tabla de las leyes, la vara de Aarón que reverdeció, y el pote de maná, que hablaban de 3 diferentes clases de pecado. O sea, que se dirigía ¿qué? Al pecado. ¿Qué es el pecado? La desobediencia. Porque nosotros somos expertos en la desobediencia. ¿Okay? Nosotros somos expertos en cometer errores. ¿Okay? Nosotros cometemos errores todos los días. A mí me preguntaron una vez que por qué cometo tantos errores. Y yo le dije, porque me levanto temprano. Que si no, tienes que levantarte muy temprano para hacer más errores. Entonces, el código número 3 son los juicios, y eso es lo que estamos viendo aquí en el versículo 15. Estamos viendo los juicios que tienen que ver con las ordenanzas, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, que nos da ordenanzas para que nosotros vivamos una vida organizada, y de esa manera es que Él lo hace. Entonces, esas son las 3 partes de la ley mosaica, y la hemos visto anteriormente. Ya hemos pasado en este asunto de la ley mosaica, vimos quiénes fueron los recipientes de la ley mosaica, vimos las limitaciones de la ley mosaica, entre ellas es que no puede con la carne. Gran limitación, no puede, simplemente apunta al hecho de que nosotros salimos defectuosos de fábrica. Todos nosotros somos defectuosos de fábrica. Es muy interesante porque hay hombres, según la religión, que quieren, por ejemplo, quieren una mujer pura y perfecta. Oh, sí, eso es esencial ¿Y tú? Entonces tú quieres una mujer que no tenga naturaleza pecaminosa. Si no tiene naturaleza pecaminosa, no tiene alma. Entonces, ¿qué quieres? Que con un ente físico, con un robot, básicamente lo que estás pidiendo, un robot, y aquí a la derecha, a la izquierda, ¿verdad? Todos tenemos naturaleza pecaminosa, todos pecamos. Claro está que a veces la mujer es más sutil, más calmada, y no lo expresa tanto como el hombre. Se la queda callada. El hombre ve lo que le gusta y yo, ¡ay! Y ella, 3 veces por lo menos, 4, pero es la misma cosa, señoras y señores. Lo que pasa es que el hombre no se da cuenta y cree que sí, la santa que tiene al lado es una cosa maravillosa, etc. Pero nosotros sabemos que no es así. Y mientras más conoces la palabra de Dios, más te das cuenta que esa es la realidad. No estés buscando perfección, porque no hay perfección, no existe tal cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos los unos a los otros y fijarnos en lo bueno y dejar lo malo a un lado. Y si la persona, lo más importante para nosotros como cristianos es buscar y conocer una persona que ame a Dios, porque esa es la garantía. Si la persona ama a Dios y verdaderamente persigue, entonces ya sabe que tiene que estar unido contigo, que los dos son uno, que se va a formar una familia, en que entre los dos van a luchar a parejo, que no se van a clavar el puñal en la espalda, nada de eso, sino que los dos juntos van a forjar una nueva vida y entre los dos, no quiere decir que sea perfecto, no, de ninguna manera. Simplemente porque lo estás haciendo no significa que ahora todo es color de rosa. No es color de rosa. A veces hay garrotazos físicos, no físicos. No es bueno el garrotazo físico en el matrimonio, pero mental sí. ¿Okay? Porque a veces la persona pues
malgasta o daña a la persona verbalmente, que de paso es, como conoce la palabra, es una idiotez. Si tú vas a tratar mal a tu mujer o a tu marido con palabras, ojo, porque eso hace daño y después tú eres a la larga eso regresa a ti. O sea que para qué hacerlo, ¿verdad? Entonces hay que ver la parte buena, porque ya sabemos que tenemos la parte mala. Todos nosotros tenemos la parte mala. Entonces, la humanidad de Jesucristo también vimos que está relacionada a la ley mosaica. Es más, todo lo que la ley mosaica habla del Señor Jesucristo. Todo sin excepción. El templo, todo como está manufacturado, las columnas, la parte de afuera, todo habla del Señor Jesucristo. Todo, porque Jesucristo es el meollo de la historia mundial, es el epicentro de la creación de Dios, y a Él va a ser toda la gloria, y es toda la gloria, porque el Padre así lo ha diseñado. Y nosotros ahora tenemos la oportunidad también de glorificar al Señor Jesucristo. Entonces, y después comenzamos a ver que el propósito actual, el día de hoy, cuando digo actual me refiero a la edad de la iglesia, porque la ley fue dada para Israel, ¿verdad? Y pertenece a Israel. La ley mosaica no es la vida espiritual para nosotros. Eso proviene de algo que nosotros estamos estudiando muy detalladamente. Y me refiero a ¿qué? A la teología del pacto, a la teología del reemplazo. Eso no es así ni funciona. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica, nosotros estamos bajo la ley del espíritu de vida y de verdad, que es superior a la ley mosaica. La ley mosaica la cumplió el Señor Jesucristo. Ahora, la ley mosaica sí sirve para gobernar una nación. Es espectacular para hacer eso. Entonces, vemos que la ley define la libertad humana en una nación cliente de Dios, en la edad de la iglesia, en términos de libertad del establecimiento y la libertad espiritual. O sea que la persona queda libre para tomar su propia determinación de dónde va a trabajar, dónde va a vivir, qué es lo que va a comprar, o sea, con qué amistades va a estar. Todo eso es privado, eso es lo que decide la persona. A veces está impulsada a tener ciertas relaciones con ciertas personas porque ese es el grupo en el cual se encuentran, pero de todas maneras tiene el libre albedrío para hacerlo. Y lo otro es la libertad espiritual, que la persona está libre para adorar a quien quiera, espiritualmente hablando, y nadie se puede meter en eso. Y claro está, el código número 2 de la ley enfatiza pues la importancia de la cristología y la soteriología histórica. La cristología habla pues de la vida de Cristo, y la soteriología quiere decir salvación, o sea, de la obra salvífica del Señor Jesucristo. Y después vemos, también estuvimos viendo la semana pasada la aplicación perpetua de la ley mosaica. Ya les he dicho que la ley mosaica pertenece a Jerusalén, ¿verdad? A Israel, pero viene de la palabra de Dios, y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Entonces hay ciertas partes de la ley mosaica que no atañen a nosotros el día de hoy, como los sacrificios de animales. ¿Por qué? Es muy fácil, porque ya vino nuestro Señor Jesucristo, y al Cordero vino, entonces eso no hace falta. Pero en lo que concierne a el código de leyes que se establece, es maravilloso, sirve, sigue vigente. Entonces, y los países que se pegan al código de la ley mosaica y a la ley mosaica tienen unas leyes espectaculares, las más cercanas a la realidad. Claro está que eso siempre se mezcla y siempre hay trácalas en todo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre hay trácala en todo? ¿Por qué siempre hay injusticia? Porque estamos en un mundo que tiene 7.700 millones de personas, y eso significa 7.700 millones de naturalezas pecaminosas humanas. Ahí se dice todo, ¿ok? Entonces nadie es perfecto, y hasta que nace lo que le conviene más, y eso hay que regularlo de alguna manera, y tú no vas a regular el mundo entero. ¿Cómo lo regula la China? Bajo un sistema tiránico espectacular. La China lo hace, y sí, lo tienen a los chinos así, muy detalladamente, lo tienen listo haciendo lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque si no, les va mal. Los torturan, los matan, les hacen desastres, y ahora tienen el sistema que se está estableciendo mundialmente, que es el sistema del reconocimiento facial, y el sistema en que ellos saben dónde está todo el mundo, básicamente, y te controlan, y tienen un código social establecido a través de la computadora, que si tú, por ejemplo, hablas con una persona que dijo una sola palabra mala acerca del gobierno, te quitan créditos. Y si te quitan muchos créditos, no puedes viajar fuera del país, no puedes tener cierto trabajo, o sea, te van limitando. Y si tienes muchos factores malos, la gente ni siquiera te puede hablar, porque el que habla contigo, tú estás hablando con este, de mérito. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hacen es precisamente lo que hacía la religión en el pasado. Te excomulgaba. Y ellos lo que hacen es te excomulgan de la sociedad. No puedes hablar con nadie, no te pueden vender, no puedes comprar, no puedes vender. O sea, no puedes hacer nada. Entonces,
¿quién, bajo un sistema tiránico de eso, quién va a hablar mal del presidente de la República? ¿Ah? Nadie va a hablar mal, no, señor, fulano de tal, pase usted. O sea, aquí no, nadie le dice nada malo. ¿Okay? Y cuando hacen votaciones, 100% votan por el mismo hombre, 100% de la población. Bueno, claro está que no, pero 100%, ¿por qué? Porque la gente le da miedo irse en contra de... Esa es la tiranía. ¿Y dónde está la tiranía? En el pueblo que no quiere a Dios. El pueblo que quiere a Dios tiene libertad. A libertad nos ha llamado Cristo. Entonces, y también nos dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Los países de nosotros, o sea, y cuando digo los países de nosotros me refiero desde México, todo Centroamérica, todo Sudamérica, las Islas Caribes, todas, si no conocen a Dios, hay pobreza, hay enfermedades, hay tiranía, la gente es explotada, etcétera, etcétera, por falta de conocimiento, porque no hay conocimiento, no saben que le tienen que dar cuentas al Todopoderoso, y eso es algo extraordinario. Ahora, mientras más yo les hable de eso, más se dan cuenta de lo que es la ética norteamericana, porque la ética norteamericana parte de aquí. Ahora se han desviado mucho de lo que es la epistemología y la metafísica. La metafísica, meta es más allá y física de lo que se ve físicamente. Más allá de lo que se ve es lo que hace funcionar todo lo que uno ve en la política y en la ética de la persona. Entonces, muy interesante porque una vez que nosotros entendemos eso, vemos las cosas ya globalmente, las vemos, wow, qué diferente es lo que yo pensaba y lo que estoy viendo ahora. Es completamente diferente. Y no te dejes engañar. Cuando tienes la palabra no te pueden engañar. Entonces, la aplicación perpetua de la ley mosaica trae a las personas al lugar donde reconocen la necesidad de un Salvador. Y ese es el propósito de la ley mosaica, que nos enseña nuestras imperfecciones y que por nuestras propias obras no vamos a alcanzar la vida eterna. Por tu comportamiento, cero al cociente, nada. Aunque te portes bien, aunque te des golpes de pecho, aunque te latigues, aunque andes en rodillas y sangre por todos lados y hagas lo que tú quieras, no entras al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Entonces, si tienes al Señor, tienes todo y es gratis, Él te lo da. Miren, ¿por qué es gratis? Les digo, no sé si han pensado en esto. La vida eterna viene gratuitamente a través de la obra del Señor Jesucristo. Gratuitamente para nosotros, pero la tuvo que pagar el Señor Jesucristo en la cruz. Pero nosotros no tenemos que hacer nada para tenerla, simplemente creer. Es igual que nuestro nacimiento físico. ¿Qué hiciste tú para nacer físicamente? Nada, tú no estabas aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces decir, papá, yo quiero nacer así. No, si no estabas. No estabas. A lo mejor fuiste hasta una sorpresa. ¿Ok? Viniste de sorpresa, porque algo pasó y chácate, ahí llegaste tú. Ni siquiera sabías, ¿te das cuenta? Entonces, es algo muy interesante, porque nosotros no tenemos que ver nada con el asunto. Nada que ver con el asunto. Tampoco tenemos que ver nada con el asunto de que me voy a ganar la vida eterna. No, Señor. Ya está designado, cree en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna. El regalo, y nadie te la quita. Una vez que creíste en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna y nadie te la puede quitar. Que Satanás es muy astuto y te pone zancadillas y te hace cosas para que tú digas, no, voy a perder la salvación. No, porque Él pagó por todos los pecados de todos nosotros, pasados, presentes y futuros. Y no se le olvidó ni uno solo. Todos los pecados los pagó en la cruz. Entonces, eso es algo que a nosotros nos da paz y tranquilidad. La ley mosaica contiene verdades que aplican a cada generación de la historia, o sea, a los principios de libertad, autoridad, propiedad y jurisprudencia. Y todos los sistemas de libertad están basados en la verdad absoluta. Y eso es algo que nosotros tenemos. Jesucristo es la verdad con B mayúscula, con V, con V pequeña, V de vaca grande. No la vaca, sino la V. Entonces, la libertad espiritual de la familia real excluye la ley mosaica. Fíjense lo que les acabo de decir. La libertad, no física, sino la libertad espiritual, porque nadie se puede meter con lo que tú piensas, a menos de que te pongan drogas y te hagan algo, efectos psicodélicos en tu cabeza, etc. No, tú tienes la libertad para pensar. Entonces, espiritualmente, la familia real, que somos nosotros, excluye la ley mosaica para su crecimiento espiritual, para su vida espiritual. Y eso es algo muy interesante. ¿Y por qué digo eso? Bueno, aquí les voy a poner a Gálatas 5:1 y fíjense lo que nos dice. Estén pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Cristo, nadie más. Aquí no es la iglesia, nadie te hace libre, nadie puede hacerte libre, solamente Cristo, nuestro Creador, nuestro Señor. Y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud, o sea, el creyente legalista viviendo bajo la ley mosaica. Porque la ley mosaica te esclaviza, te deja saber que tú eres un esclavo al pecado. Entonces, es muy importante.
La libertad temporal es la herencia del nacimiento físico. La libertad espiritual es la herencia del nuevo nacimiento. Entonces tenemos esa herencia espiritual y tenemos la libertad para seguir a nuestro Señor si queremos, y si no, pues nadie se puede meter con nosotros. Eso es volitivo. Si tú quieres, lo amas, si no, no lo amas. La persona que ama, créamelo, que quiere conocer a la persona que ama. ¿Okay? Es lo primero que hace la persona. Si tú conoces a alguien y te parece maravilloso y tú quieres, no, esa es la persona que yo quiero para mi vida, vas a querer conocerlo o conocerla. Es más, todo tu tiempo vas a estar pensando en cuándo vamos a salir, o estás hablando por teléfono y que esos son un par de palomitas hablándose todo el tiempo hasta que venga el gavilán, como que dice. No, de todas maneras, sí, así es, porque inicialmente pues ese es el querer conocerse, están plática y plática y plática y plática y plática, ¿verdad? Pero eso es lo que ocurre. Ahora, en la parte espiritual, nosotros, si amas al Señor, lo quieres conocer. Ahora, a diferencia de lo que es un ser humano, que es imperfecto y que le vas a encontrar los pies de barro y que vas a encontrar, esos fallos yo no lo sabía, mi amor. Sí, espérate pues. Pero no es así con el Señor Jesucristo, no es así con Dios. Él es perfecto. Nosotros somos los que fallamos. Él nunca nos falla, jamás. Entonces tenemos algo a que aferrarnos. Entonces las características de la libertad espiritual a las cuales me refiero son las siguientes. Primero que todo, esa libertad espiritual no está basada en la ley mosaica, está basada en los absolutos de la doctrina bíblica. La doctrina bíblica tiene absolutos. Hoy en día ustedes en el mundo en que vivimos dicen que no hay absolutos, pero sí hay absolutos. ¿Okay? Y es algo que nosotros tenemos que entender. Está basada en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo adquieres la plenitud del Espíritu Santo? Confesando tus pecados. No camines en pecado, ¿okay? Camina en la luz. Caminar en pecado es caminar en la oscuridad. Entonces la libertad temporal es la herencia del nacimiento físico y la libertad espiritual es la herencia de la regeneración, que es el segundo nacimiento. Entonces, cuando Moisés, ¿okay? Porque estamos hablando de la ley mosaica, Dios le dio a Moisés la ley mosaica para que él la estableciera en el pueblo de Israel. No es que sea la ley de Moisés, ¿okay? Así se llama, la ley mosaica de Moisés, pero no es que sea de Moisés, sino que es de Dios. Lo que pasa es que era el primer profeta que nos deja saber lo que Dios dijo. Después de que Dios habló por el pueblo entero, que son casi 2 millones y pico de personas que estaban en ese lugar, todos ellos oyeron las 10 palabras de Dios. 10 palabras fue las que habló Dios al pueblo, y después se la pasó 40 días hablando con Moisés. Por eso le radiaba la cara y le brillaba. Entonces, él subió a la montaña y obtuvo la ley mosaica. La gloria de Dios brillaba en la cara de Moisés, pero cuando bajó, la gloria o el reflejo se desvanecía, para que los judíos no vieran la gloria de la ley mosaica que estaba desvaneciendo. ¿Por qué? Porque la ley a la final, bueno, ya desvaneció totalmente. En la edad de la iglesia queda algo, pero ya no es la parte espiritual. Entonces Moisés se puso un velo sobre su cara como se le había ordenado. ¿Y cómo es que la gloria de la ley mosaica se desvanecía? Bueno, el versículo 14 de Corintios, 2 de Corintios 3, dice que a través de las cicatrices del alma. Entonces fíjense qué interesante es esto. Las cicatrices del alma vienen a la persona que se la mantiene en pecado. ¿Okay? Ahora, hay personas que no pecan. No, todos nosotros pecamos. O sea, todos nosotros, incluyendo pastor. O sea que nadie es exento de eso. Pero el problema que existe es que cuando la persona se mantiene en pecado sin confesar su pecado al Padre, comienza a tener cicatrices en el alma. ¿Okay? Esas cicatrices en el alma, la analogía que da la Biblia es del corazón. El corazón no es el que bombea sangre, sino el que bombea pensamiento. Pero tú comprenderás que, por ejemplo, el corazón humano, si no le pasa sangre en ciertos lugares, te puede dar un ataque cardíaco. Y ese ataque cardíaco mata, produce necrosis, que es el tejido que ya no funciona. Ahora, todo el corazón funciona en unísono, boom, 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 boom. Ahora, cuando parte del corazón muere, ya no bombea. Entonces, el resto del corazón está boom, boom, boom. Pero hay algo que lo está deteniendo, ¿verdad? Está causando problemas y eso causa cicatrices en el corazón. Y es un problema posterior porque la persona puede morir de un ataque cardíaco más fuerte. ¿Se dan cuenta? Entonces, las cicatrices del alma son producidas por una gran cantidad de pecados sin confesar. Entonces, ¿qué pasa? Te enajena de Dios, te separa, tú comienzas a hacer lo que la carne te pide, la carne escucha al mundo y escucha a las
porque el mundo te da una serie de resoluciones de problemas, pero todos son temporales, terrenales y finitos, todos no sirven, o sea, son solamente por un periodo de tiempo pequeño. Entonces, ¿qué pasa? La persona se va involucrando más y más y más en el mundo y termina destruyendo, en la autodestrucción, ¿okay? Porque está siguiendo el plan de Satanás, que vino para robar, matar y destruir. Entonces tú te pegas al plan, al final te destruyes. ¿Okay? Y se te va la felicidad y tú lloras mucho y dices, bueno, antes yo cuando era joven yo me sentía feliz, pero ya no me siento feliz. Antes sentía, ya no siento. Ahora, o sea, porque tienes cicatrices en el alma, tienes callos en el alma y la persona con callos pues no tiene la sensibilidad normal de una persona que no las tiene. No puede, no le da ese amor, ¿se dan cuenta? Eso requiere mucha palabra de Dios para quitarlo. Como la piedra pómex que te vas poniendo, que te va quitando los callos. Bueno, la palabra de Dios es la que te va suavizando para que tengas esos sentires que antes tenías. Entonces, el versículo 14 nos deja saber que es a través de este asunto de la cicatriz del alma. Segunda de Corintios 3:14. Sin embargo, sus mentes fueron endurecidas, ahí está el endurecimiento del alma, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto porque solo en Cristo es quitado. Esto es el apóstol Pablo haciendo referencia a la ley mosaica y por qué no pueden ver la verdad. ¿Por qué tienen ese velo que no les permite ver la gloria de Dios? Porque no creen en Cristo, no creen en el Mesías y no pueden entender absolutamente nada de lo que es el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y ustedes van a las sinagogas el día de hoy y son, primero que todo, estos rabinos son inteligentísimos, inteligentes como ellos solos. ¿Okay? Tienen una capacidad extraordinaria, pero no tienen la verdad. No tienen la verdad absoluta, se ponen al Mesías a un lado, entonces comienzan a inventar una cantidad de cosas y el pueblo lo sigue porque a través de la religión pues, y el ánimo y el terruño entre el pueblo judío pues se siente bien, pero está siendo descarrilado y siempre se habla mal acerca del Mesías, que es Cristo. Entonces ahí está el problema. Por eso dice, sin embargo, sus mentes fueron endurecidas, cicatrices del alma. Pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, es el pacto antiguo, ¿verdad? El mismo velo sigue puesto, el velo que que le puso Moisés, que le dijo Dios que se pusiera, porque solo en Cristo es quitado. Entonces ahí tienen la respuesta, que es la palabra de Dios y creer en el Señor Jesucristo, que es el Mesías de Israel, que se quita el problema. Entonces a través de la edad de la iglesia, las cicatrices del alma mantienen la gloria tapada, a menos que el judío cree en Cristo. Pero ahora no tenemos que ir solamente al judío, o sea, solamente estamos hablando en este caso pues del pueblo judío, porque ellos sí conocían la ley mosaica. Bueno, no, hoy en día no lo conocen, pero sí la conocían. Pero esto, el principio permanece igual para nosotros los gentiles, que no conocemos la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú no quieres a Cristo, tú no entiendes nada de lo que está pasando en la faz de la tierra. No puedes entender. Hay un conflicto angélico invisible que si tú no conoces la palabra de Dios no entiendes lo que está pasando. Y tiendes al sentimentalismo, tiendes a arreglar el mundo. Lo primero que viene a ti es el deseo de arreglar al mundo porque hay tantos pobres y porque hay tanta injusticia. Y pero entonces ahora te vas a meter a arreglar el mundo, a pintar el mundo de blanco. ¿Me explico? O sea, el mundo está lleno de osamenta, de muertos. Lo que necesita el mundo es el evangelio de la salvación de Jesucristo. Parte por ahí. ¿Okay? Y claro está que hay diferentes maneras de llegar a las personas con el evangelio. A veces una persona pues le tiende la mano en la iglesia a otra persona que está necesitada. Hay iglesias que se dedican a eso, a hacer mucho uso de la ayuda a los pobres y necesitados en sus lugares difíciles. Pero quiero que sepan que los pobres y los necesitados, una vez que reciben la ayuda y ya se paran, se olvidan. Se olvidan de todo, se olvidan del asunto. Pero de todas maneras queda en el alma ese asunto que cuando yo necesitaba, la mano caritativa vino a mí. Y ese es el momento en que se le puede dar el evangelio a la persona. Pero también es el momento en que puedes atrapar a la persona en una religión. ¿Me explico? Pero el amor es parte de lo que nosotros tenemos. Y nosotros, si podemos ayudar a una persona, la ayudamos. ¿Okay? Ayudamos, porque no es malo ayudar a la persona. Pero el fin de esa ayuda es darles el evangelio. ¿De qué te sirve ayudar a la persona temporalmente si a la final no le das el evangelio y esa persona muere y se va al infierno? ¿Dónde está tu gran ayuda? ¿Se dan cuenta? La principal ayuda es darle el evangelio del Señor Jesucristo y enseñarle. Pues aquí los americanos tienen un dicho que es: si una persona
Si una persona tiene hambre, no le des el pescado, ¿okay? Sino tráelo y enséñale a pescar para que él se autoabastezca. ¿Okay? Lo puedes dar el pescado la primera vez para decir, mira, esto es un pescado. Lo pesqué yo. Y ahora te voy a enseñar a ti cómo pescar. ¿Okay? Ahora sí tienes algo que vale la pena. Entonces algo similar a eso es lo que les estoy diciendo. Si nosotros vamos a la palabra de Dios con cicatrices en el alma, no podemos ver nada. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros éramos antes de recibir lo que era la confesión. Ahora, la religión tiene la confesión, pero tiene la confesión a otro ser humano. ¿Okay? Al tal llamado padre o cura, ¿okay? Que tienes que confesarle a esa persona tus pecados. Eso es una violación de tu privacidad. Recuérdense, la privacidad es de nosotros y nadie tiene que enterarte de lo tuyo. Lo tuyo es privado entre tú y Dios. Bueno, quizás tú, Dios y la persona con la cual estés o lo que sea, pero no es asunto de otra persona escuchar tu confesión. La confesión la escucha a Dios. Son cosas privadas, que no es para que lo estés pentando a personas que después la utilizan. Y eso es lo que sucede pues en estas grandes iglesias, que utilizan la confesión como una manera de recopilar información para después utilizarla en contra de la persona. Entonces, es algo muy interesante. Si no tienes entonces la palabra de Dios limpiando constantemente tu corazón, es un proceso de catarsis. Catarsis es la limpieza de tu propio corazón a través de la confesión de los pecados, para que estés listo para recibir la verdad de la palabra de Dios, que te endereza el alma y es la que te cura el alma de las cosas malas que hacías anteriormente, porque te da las nuevas normas y principios. Entonces, pero ahí está la gloria entonces de Dios, pero nosotros no la podemos ver si tenemos cicatrices en el alma. Entonces el proceso para la persona que tiene cicatrices en el alma es paulatinamente comenzar a escuchar la palabra de Dios, confesar sus pecados, escuchar la palabra de Dios. Y poco a poco el contenido de la palabra de Dios comienza a echar afuera lo que no sirve. Pero eso es un proceso que demora tiempo y requiere que tú digas, sí, yo quiero conocer a mi Señor. Hasta el momento, las decisiones que yo he tomado no me han ido bien. O sea, no me crees. Lo único que tienes que hacer es mirar hacia atrás a tu vida y ver el lío que dejaste ahí atrás. Todo eso está destruido, eso es un desastre. Nada pelechaba, nada sino que terminaba en pelea, terminaba en desastre, terminaba en odio, terminaba en todo lo que no sirve. Pero una vez que comienzas a conocer la palabra de Dios, tú comienzas a hacer y ves el campo floreciendo de cosas que has plantado, que sirve en las relaciones, que verdaderamente son buenas para ti. Entonces es muy importante que nosotros lo veamos de esa manera. Entonces la ley mosaica fue abrogada como un código total, pero eso solo está pues reiterado en el Nuevo Testamento, el asunto de que si está en el Nuevo Testamento, entonces queda reiterada la palabra de Dios en lo que concierne a la ley mosaica. ¿Me explico? O sea, si el Nuevo Testamento nos dice esto es parte de lo que nosotros hacemos en la iglesia y tiene que ver con la ley mosaica, entonces esa porción sirve. Si no lo dice, no es parte. Entonces, eso es pertinente a la ley del Espíritu en Cristo Jesús. O sea que la ley mosaica fue abrogada como un código total y por eso solo lo que está reiterado en el Nuevo Testamento es pertinente a la ley del Espíritu de vida y de verdad en Cristo Jesús. ¿Y dónde podemos ver eso? Bueno, aquí vamos a ver a Romanos 8, del 2 al 8. ¿Okay? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es la ley que nosotros seguimos espiritual, me ha liberado de la ley mosaica del pecado, porque es la que apunta al pecado, y de la muerte, porque el pecado nos mata, ¿verdad? Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley. O sea, la ley mosaica no pudo hacer lo que hizo el Hijo de Dios, que es cumplir la ley. O sea, la ley mosaica tiene normas y principios perfectos de Dios y resulta que todos nosotros nacimos defectuosos de fábrica. No alcanzamos al estándar divino. Pero el Señor Jesucristo no nació de esa manera. ¿Okay? Él no vino defectuoso de fábrica, Él tenía alma, cuerpo y espíritu. Y entonces Él sí pudo hacer la ley mosaica y por eso dice, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne. La carne es poderosísima. Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado,
y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? Del Señor Jesucristo. Dios no murió en la cruz. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y resulta que Jesucristo, en su humanidad, es un ser humano completo y también en Él está la deidad completa de Dios. Entonces Él fue el único que pudo hacerlo, nosotros no podemos. Para que la justa exigencia de la ley, fíjense que dice justa exigencia, la ley es perfecta y Él es el diseñador de todas las cosas y Dios es perfecto. Entonces, la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, que es la naturaleza pecaminosa humana, ¿verdad? Sino en el espíritu. Nosotros no caminamos en la carne. Si caminas en la carne es porque no has confesado tus pecados y estás en la carne porque has desobedecido a Dios. De alguna manera u otra lo has desobedecido, entonces estás caminando en la carne, en la oscuridad. Entonces, eso les doy la aplicación en el versículo 4, para que la justa exigencia de la ley mosaica fuese cumplida en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, que es la naturaleza pecaminosa humana, sino conforme al Espíritu, porque nosotros ahora caminamos conforme al Espíritu Santo, porque se nos ha dado el Espíritu humano para hacerlo. Porque los creyentes que viven conforme a la carne, estamos hablando de creyentes ahora, piensan en las cosas de la carne. Las cosas de la carne son las cosas de este mundo. ¿Okay? Pero los creyentes que viven conforme al Espíritu, que es la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacemos antes de iniciar la clase, pero nosotros debemos caminar todo el día en el Espíritu. Si cometes un pecado, ahí mismo donde estás, se lo puedes confesar con el Padre. Padre, he pecado, he hecho tal y tal cosa. ¡Pum! Fuera. Ya tú estás empezando a chequear tu naturaleza pecaminosa. La pones, o sea, tú mismo te estás juzgando. Y el que se juzga a sí mismo, dice la palabra de Dios, no será juzgado. Entonces tú mismo te estás juzgando de acuerdo a las normas del principio divino. Entonces dice, pero los creyentes que viven conforme al Espíritu, que la plenitud del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu está su mente, pues. Porque la intención de la carne es muerte. O sea, la persona que está en la carne está pasando por una de las 8 muertes que existe en la Biblia. Está muerta para Dios. No produce obras de bien divino, produce obras muertas, obras de bien humano, que son quemadas en el tribunal de Cristo. Entonces, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Aquí está, señoras y señores, no necesitas. Aquí ves eso, vida y paz. Si lo pueden ver en la pantalla, vida y paz. Eso es lo que la gente busca cuando la persona va a los psiquiatras, a los psicólogos. ¿Sí? Que le den una pastilla para calmarse y los nervios. Pero aquí el que da la vida y la paz es el Espíritu Santo. O sea, tú tienes el Espíritu Santo, estás conociendo la palabra y tienes una paz, una tranquilidad, estás en el camino correcto. Por primera vez en tu vida estás haciendo lo que es correcto y lo que es sano y lo que vale la pena y lo que edifica y lo que te da a ti los mejores resultados. Tú eres la criatura, le estás haciendo caso a tu Creador. Y tu Creador te ama y quiere lo mejor para ti. Te ama, jamás estás solo. Jamás. Siempre está Él contigo porque te ama. Entonces, pero quiere que vengas a Él para bendecirte. Y si no tienes la capacidad para que te bendiga, entonces las bendiciones que vienen a ti son muy pequeñas. Pero a medida que incrementa tu capacidad, bendiciones y bendiciones y bendiciones. Todo lo provee. Todo lo que necesitas. Entonces, continúa y dice, pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, que es la ley mosaica, ni tampoco puede, la carne no puede, o sea, ahí lo está diciendo claramente, que la carne no puede con los 10 mandamientos, ¿okay? No puede, es demasiado fuerte, ¿okay? Y así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El que está en la carne no puede agradar a Dios. O sea, ¿qué significa eso? Que tienes que caminar en el Espíritu. Lleno del Espíritu, confiesa tu pecado. Yo sé que nosotros pecamos, confiésalo. Con la velocidad que cometes ese pecado, con esa misma velocidad, confiésalo. Entonces estás caminando en el Espíritu. Ahora, lo que va a suceder es la pelea intensa en tu propio corazón. ¿Okay? La misma pelea que tenía el apóstol Pablo. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pobre de mí. ¿Verdad? Bueno, nosotros vamos a pasar por esa pelea. Pero te vas a dar cuenta que después de que has confesado tu pecado, el mismo pecado que te gusta, porque por eso lo cometes, ¿verdad? Porque te fascina, ¿para qué vas a decir que no? Pero cuando tú ya llegues al punto de vista, bueno, ya, ¿cuál es la hipocresía mía? Ya me he confesado el mismo pecado 273,000 veces. Ya estamos llegando a Pénjamo, ya poco a poco, ¿verdad? O sea, pero así somos todos nosotros. Lo que va pasando es que tú has tenido una batalla campal en tu alma, porque tú lo cometes, pero tú sabes que es pecado.
Lo cometes porque sabes que es pecado. Tú lo cometes, entonces tú lo confiesas. Y poco a poco vas a llegar al momento en que tú dices, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué clase de hipócrita soy yo? ¿Okay? Un hipócrita, porque voy a él, o sea, que ya te estás juzgando y ya te vas a separar y la incidencia de ese pecado va a disminuir. Va a ser menos y menos y menos. Entonces vas a decir, pero entonces no voy a mí me fascina. Y entonces, ¿cómo voy a disfrutar de la vida si me vas a quitar lo que más me gusta? No. Él no está diciendo que... Lo que pasa es que nosotros vemos a la diversión como la realidad, ¿verdad? Pero no. Él quiere nuestra felicidad. Y la diversión en sí no es felicidad, solamente es momentánea. Te estás divirtiendo. Oh, qué rico, cómo me divierto, cómo le doy a mi carne lo que me pida. Órale, pues, pero te vas a hacer daño. No, pero le quiero dar lo que me pida. Ya pasé bastante problemas, ahora quiero darte gusto, total. ¿A quién le voy a dar cuenta, verdad? Pues sí le vas a dar cuenta al Todopoderoso. Entonces, lo que necesitas es conocer a Dios porque Él quiere que seas feliz, feliz. Y la felicidad es muy rara para las personas que no conocen a Dios. El incrédulo puede tener cierta cantidad de felicidad terrenal si sigue las leyes del establecimiento de la ley mosaica. Pero nosotros tenemos la felicidad perfecta de Dios. Y esa felicidad sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra de Dios. Pero se demora, hay tiempo. O sea que ahora Dios no dice no te vas a divertir más. No, señor, eso no es lo que dice. Hay maneras diferentes de divertirse. Pero lo que sí quiere es que seas feliz. Tu felicidad es lo que le interesa. Entonces tenemos que ver eso con más detalle, pero ustedes pueden ver que nuestro Padre Celestial nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Básicamente, nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta de eso. Y eso requiere tiempo, y requiere que tú seas una persona constante, requiere fidelidad. Entonces, mientras más la tengas, más rápido llegas al destino que Dios tiene para tu vida, que es la máxima bendición en tu vida. Ahí culminamos nuestra clase entonces. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todos estos conceptos, Señor, estas cosas que tú has preparado para los que te aman. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.